y luego pasaremos al bar del colegio para el almuerzo. Que nadie se vaya, por favor, porque yo mando a preparar contando los que están aquí. Al final unos se van a la casa y nos dejan con la comida hecha. Aunque sea vayan llevando, como yo hago en las comunidades. Digo, no puedo, mándenme en algo y traigo. Coge su platito y chao. Padrecito, hasta el momento, si usted quiere hasta la 1, no hay ningún problema, hasta la 1. Rectificó, yo estaba contento. Como dijo que depende, yo estaba pensando pasar por ahí hasta las 2 o 3. Pero bueno, mire, hermanos, hagamos un resumen de lo que veníamos diciendo. ¿Dónde está el error de los hermanos separados en cuanto al sacramento del bautismo? El error está en decir que el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Ahí está el error. Nosotros los católicos también decimos que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no decimos que es únicamente para eso, porque en la Biblia aparece que el bautismo sirve para muchas cosas, y por eso la Iglesia le da tanta importancia al sacramento del bautismo, porque sirve para muchas cosas. Ya mostramos, sirve para el reino de los cielos, para que se abran las puertas del cielo, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijo de Dios. Ya mostramos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Una persona que se haya, escuche bien, una persona que se haya bautizado en la Iglesia Católica ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Si no se ha bautizado, no ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. No pertenece a Cristo. San Pablo lo dice más claro en Gálatas capítulo 3, versículo 27. En Gálatas 3, 27, ustedes podrán ver cómo en la mentalidad del apóstol San Pablo estaba como fundamento importante el bautismo. Para San Pablo, el bautismo no era cualquier cosa. Para San Pablo, el bautismo no era solo para el perdón de los pecados. Escúchenlo ustedes, y si los hermanos separados quieren tomarse la molestia y mirar a ver si es verdad o mentira, Gálatas 3:27, escúchenlo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Se dan cuenta? El bautismo no es un juego, es algo importante. San Pablo dice, aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. No, aquí no nos está diciendo que es para el perdón de los pecados. Sabemos por otras citas que es para el perdón de los pecados. Pero aquí nos está diciendo que el bautismo sirve para otras cosas que los hermanos separados no han querido leer, escuchar, atender, creer. Repítalo. Todos se han revestido de Cristo. Cuando uno se bautiza, se reviste de Cristo. 2. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Nos entregamos a Jesucristo por el bautismo, nos revestimos de Cristo. La primera, revestirse de Cristo, es ponerme las vestiduras de Cristo. En castellano, ser cristiano. Por eso ustedes verán, basado en esta cita bíblica, que todo bautizado es cristiano, se ha revestido de Cristo, pertenece a Cristo. ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia Católica le da tanta importancia al bautismo? Porque la Iglesia Católica cree lo que San Pablo dice. Cuando nos bautizamos nos revestimos de Cristo
y pertenecemos a Cristo, entonces la Iglesia Católica tiene un interés: que los adultos, que los jóvenes, que los niños, que los hombres, que las mujeres, los feos y los bonitos, los ricos y los pobres, pertenezcamos a Jesucristo. Importante. No solamente revestirse de Cristo y pertenecer a Cristo. Siga. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Con el bautismo ya es una iglesia universal. No hay diferencia en grupitos. Es universal, católica. Dale. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Con el bautismo, todos nosotros, al formar un solo cuerpo, somos uno solo en Cristo Jesús. Eso no le interesa al diablo. El diablo no quiere que su hijo sea uno en Cristo Jesús. Por eso el diablo manda instrumentos a engañar a los hermanos separados y decirle: no hay que bautizar a los niños. Pero si el bautismo es para que se revista de Cristo, no importa. Es para que pertenezca a Cristo, no importa. Siga. Y si ustedes son de Cristo, es para que seamos de Cristo. Y ellos dicen: no importa, eso no importa, eso no es importante. Si eso no es importante, entonces dime qué es importante. Si para usted pertenecer a Cristo no es importante, ¿qué es lo importante para usted? ¿Ganar el diezmo? ¿Eso es lo importante? ¿Cobrar el diezmo? Siga. también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Cuando uno se bautiza pasa a ser heredero de Dios. ¿Qué significa heredero? Lo que tiene Dios le pertenece a usted. Y pregunto, cuando la Biblia dice que pasamos a ser herederos, ¿se refiere solamente a los adultos o también los niños pueden ser herederos? También los niños pueden ser herederos. ¿Sí? También pasamos a ser herederos. Bueno, estos son unos puntos importantes, pero el tiempo no nos va a dar para desarrollar los otros puntos sobre el bautismo. Quedémonos con eso. Miremos que el bautismo es importante para la Iglesia Católica. Los hermanos separados no quieren creerlo, eso es problema de ellos. Pero es que Jesucristo se bautizó cuando era adulto, a los 30 años. Deben saber por qué se bautizó a los 30 años. ¿Por qué Jesús no se bautizó niño? Fácil. Porque el que comenzó a bautizar se llamó Juan Bautista. Y Juan Bautista le llevaba 6 meses a Jesús. Recuerden cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel. 6 meses. ¿Por qué Jesús no se bautizó cuando nació? Porque el niño Juan tenía 6 meses. Usen este pote. ¿Pueden ustedes imaginarse a un niño de 6 meses bautizar a un niño recién nacido? Eso es imposible, pero eso lo ignoran los hermanos separados. Y como ellos lo ignoran, dicen, es que el niño Jesús no se quiso bautizar. No digan mentira, es que no existía el bautismo. Juan tenía 6 meses, ¿cómo lo va a bautizar? Entonces la ignorancia es atrevida. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años porque es cuando Juan sale del desierto y comienza a bautizar. Y entonces Jesús viene y se bautiza. Miren el otro error que cometen los hermanos separados. Y dice, es que Jesús se bautizó. Y entonces dice, es que un niño no tiene pecado y no se puede bautizar. Porque no tiene pecado. Si eso fuera verdad, Jesucristo no se hubiese bautizado porque él tampoco tenía pecado como un niño. Según la doctrina protestante. Un niño no tiene pecado, no se bautiza. Pues igual, Jesús no tiene pecado, no se bautiza. Pero Jesús se bautizó fue para darnos ejemplo. Pues por su palabra los agarro. Si Jesús se bautizó para darnos ejemplo, miremos cuál es el ejemplo. Que una persona, aunque no tenga pecado, debe bautizarse. Ese es el ejemplo. Si usted dice que un niño no tiene pecado, siga el ejemplo de Jesús. Aunque no tenga pecado, bautícelo. Ese es el ejemplo. Bien, vámonos con la confirmación.
No voy a desarrollar todo el bautismo, no puedo por el tiempo. Dime, hermana, si tiene algo, allá está el micrófono. Vaya al micrófono, por favor. Al micrófono puede preguntar. Hoy no voy a desarrollar todo el tema del bautismo, no puedo. Pero voy a pasar por alto lo demás y gustamos un poquito lo de confirmación. Padre, quería preguntarle, tengo una duda. El niño cuando muere al nacer, obviamente no es bautizado. ¿Y ese niño qué pasa? La Iglesia Católica enseña que cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice la Biblia que alguien le metió una espada, le traspasó y botó sangre y agua. La Iglesia enseña que esa agua es símbolo del bautismo para aquellas personas que nunca conocieron de Cristo o los niños que nunca nacieron, pero que si hubiesen nacido, sus padres lo hubiesen bautizado. Si hubiesen conocido a Cristo, se hubiesen bautizado. Entonces es simbolizado, sangre y agua es simbolismo de que hay un bautismo que nosotros llamamos bautismo de deseo para aquellas personas que hubiesen deseado confesarse si lo hubiesen conocido, hubiesen deseado bautizarse, perdón, si lo hubiesen conocido, o hubiesen deseado bautizarse si hubiesen nacido y sus padres lo hubiesen bautizado. Ese bautismo de deseo, su madre deseaba bautizar a su hijo, no nació, como lo bautizaron, no hay ningún problema. El problema es cuando usted rechaza, cuando usted no acepta, ahí sí hay pecado. Ahora, yo le pregunto, un ejemplo, cuando hay un niño, nace un niño prematuro, no sería la palabra exacta, cuando tiene un aborto obviamente no provocado, una mamá de un niño ya formado, qué sé yo, a los 8 meses, ya nace muerto, y no, lejos de una iglesia, lejos de un padre, ¿puede alguien, no sé, quién puede darle el bautizo a ese niño? Un niño que nació muerto no se debe bautizar, el bautismo es para los vivos. Para el que ha nacido, el niño no ha nacido y no debe bautizarse. No hay ningún problema. No hay ningún problema, el niño no ha nacido, no se puede bautizar, ya está muerto. Y ni cometió pecado papá, ni mamá, ni no hay ningún problema con el niño, porque no está rechazando, ahí no hay rechazo. El problema es cuando se rechaza la gracia de Dios, el don de Dios. Bien, gracias. Bueno, seguimos con la confirmación. Quiero hacer una pregunta nomás, padre, ¿cómo se llama? Una pareja divorciados, tenga hijos, puede ser bautizar, porque hay muchos pueblos, muchos en mi comunidad, también ha habido esto, pero yo he tenido dudas de prepararles ese curso. Pregunto eso, no sé si podía haber en la posibilidad de bautizar, pongamos una pareja, se han divorciado y tienen hijos, en el divorciado. Entonces, ¿qué se puede hacer esto? Sí se puede bautizar eso. A ver si le entendí. Una pareja que esté divorciada y tenga hijos con otro, por ejemplo, usted se casó, se separó, tuvo otra mujer y tuvo hijos con esa mujer. Sí. ¿Que si se puede bautizar el hijo? Sí. Sí, claro que sí. Porque eso me decían que no es imposible, porque ya hacen del compromiso de la iglesia, ya han comprometido en matrimonio, ya no se puede volver a bautizar otra vez. No, pues yo digo que eso, la criatura es inocente y es hijo de Dios, entonces tiene derecho de bautizarse. Sí tiene derecho a bautizarse, él no tiene la culpa de lo que hagan sus padres, no tiene la culpa. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Padre, una pregunta. Los hermanos catecúmenos, usted decía que el bautismo es sumergirse. Ellos también hacen el bautizo sumergiendo a los niños o a los que van a ser bautizados. ¿Eso está bien? En la Iglesia Católica tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es en el Espíritu, sumergirse en el Espíritu, no en el agua. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, no del Espíritu. El de Cristo es un bautismo en el Espíritu. Y si no es un bautismo en el agua, si no es del Espíritu, entonces ¿por qué en la Iglesia Católica utilizamos el agua? Porque el agua es símbolo. Simboliza dos cosas. Uno, pureza
Porque el bautismo, en primer lugar, es para el perdón de los pecados, como enseñan los hermanos separados, que sí es para el perdón de los pecados. Pureza. Pero en segundo lugar, el bautismo, se utiliza el agua como símbolo, porque el agua es símbolo de muerte y es símbolo de vida. Es símbolo de muerte, que usted con el bautismo muere al hombre viejo y renace al hombre nuevo. El agua es símbolo de muerte, porque si usted no sabe nadar y cae al río, se muere. Es símbolo de vida, porque si usted está muriendo de sed y toma agua, vive. Las matas, ¿cómo agarran vida? Cuando llueve. Entonces, el agua se utiliza como símbolo de muerte y como símbolo de vida. Según dice Romanos capítulo 6, versículo 3, el bautismo es muerte y vida. Y por eso utilizamos el agua como símbolo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Entonces, aquí podemos encontrar las dos cosas del bautismo: morir para volver a vivir, para volver a nacer. Dale. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Muerte. Entonces el agua es símbolo de muerte, que el bautismo nos dice que nos sumergimos en Cristo Jesús en su muerte. Siga. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Entonces el bautismo también, el agua que viene a simbolizar el bautismo, sirve para muerte y sirve para vida, a resucitar una vida nueva. Pero no solamente resucitar una vida nueva, es morir al pecado para renacer a la gracia. No solamente eso. Siga. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Es morir al pecado para resucitar a la gracia, pero también es el bautismo para que así como Cristo murió, usted va a morir, pero así como Cristo resucitó, usted va a resucitar. Entonces el agua es símbolo de muerte y de vida. Como es símbolo, escuche bien, la iglesia enseña que el símbolo puede ser pequeño o grande. Símbolos patrios, por ejemplo, la bandera de Ecuador. Usted tiene una bandera así de grande, simboliza Ecuador. Y usted hace una bandera tan grande como el salón este, simboliza Ecuador. Las dos simbolizan de la misma manera a Ecuador. Es un símbolo. Puede ser grande, puede ser pequeño, eso no importa. El agua es símbolo del bautismo. Puede ser poquita agua, o puede ser en un río, puede ser en el mar, puede ser en una piscina, puede ser en un todo, como usted quiera. Lo que debe saber es que el bautismo que está recibiendo no es del agua, es del Espíritu. El agua es un mero símbolo del bautismo. Entonces en la iglesia católica se puede bautizar con un poquito de agua, con un tobo de agua, se puede agarrar a la persona y bautizarla en la piscina, o se puede bautizar en un río. Eso es válido, porque el agua pasa a ser un mero símbolo. Lo único que usted tiene que saber es que esa persona se está bautizando para sumergirse en el Espíritu, y eso es lo importante. ¿Alguna otra preguntita? Seguimos entonces con la confirmación. Aquí los hermanos separados dicen dónde aparece en la Biblia la palabra confirmación, porque a ellos lo que les importa es la palabra. A mí me da risa. A mí me da risa con los hermanos separados dice: muéstreme dónde dice en la Biblia la palabra, porque lo que está en la Biblia, eso es lo que yo creo, lo que está en la Biblia. A mí me da risa, porque ellos se llaman evangélicos. Muéstreme dónde dice en la Biblia la palabra evangélico. Eso no dice en la Biblia. Eso no dice. Otros se llaman pentecostales. ¿Dónde aparece en la Biblia pentecostal? Aparece la palabra pentecostés, pero no pentecostal. Adventista. Aparece en la Biblia advenimiento, pero no adventista. Testigo de Jehová. Eso no aparece en la Biblia, aparece testigos. Serán mis testigos, dice Jesús. Pero hay cosas que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo,
Que un evangélico me muestre dónde dice la Biblia que el Nuevo Testamento son 27 libros y el Antiguo Testamento 46 libros. Eso no aparece en la Biblia. Hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero que las creemos. ¿Cómo creen ellos si no está en la Biblia donde diga la Biblia tiene 46 libros del Antiguo, 27 libros del Nuevo? ¿Cómo creen ellos entonces que la Biblia tiene esos libros? O la de ellos que tiene 66. ¿Cómo lo creen si no lo dice la Biblia? Son tonterías. En la Biblia aparece la confirmación, sí, la palabra confirmación no, donde los apóstoles confirman al que se ha bautizado, eso sí aparece. Después del bautismo lo confirma. Y a eso nosotros llamamos confirmación. ¿Por qué? Porque viene a confirmar. No aparece la palabra confirmación, pero aparece el hecho que los apóstoles vinieron a confirmar. Vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 12 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Ustedes van a ver cómo la gente Felipe bautizaba a la gente que se convertía. Vamos a escuchar. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Creyeron y empezaron a bautizarse. ¿Observan que Felipe está bautizando? Ya lo captaron. Felipe está bautizando, creyeron y se bautizaron. Siga. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. Simón el mago también creyó y se hizo bautizar. Siga. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuanto a los apóstoles que estaban... Aquí viene lo que se llama la confirmación. Otra vez, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, estaban lejos, en Jerusalén, tuvieron noticia, se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Le enviaron a Pedro y a Juan. Vamos a ver qué hicieron Pedro y Juan. Dale. Bajaron y oraron por ellos. Bajaron y oraron por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo. Para que recibieran el Espíritu Santo. Siga. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados, ellos vienen a orar para dar el Espíritu Santo. Siga. Pero entonces les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Y recibieron el Espíritu Santo. Vinieron a confirmar el trabajo que venía haciendo Felipe en Samaria. Eso se llama confirmación. Viene Pedro y no sé quién más y vienen a confirmar lo que había hecho Felipe. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo confirmaban? Oraban por ellos, les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. La confirmación está confirmándose. ¿Por qué? Porque ya le mostré citas y se las recuerdo, donde el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38, para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 5, el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, Marcos 1:10, para recibir el Espíritu Santo. Pero ahora los apóstoles vienen a confirmar la acción del Espíritu. Le imponen la mano y reciben el Espíritu Santo después que han sido bautizados. Otra cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5. Hechos 19, 5. Entonces ustedes verán que después del bautismo los apóstoles acostumbraban a imponer las manos para dar el Espíritu Santo. Entonces lo que llama la confirmación, donde viene el obispo a confirmar. ¿Y qué es confirmar? Bueno, la palabra misma lo dice. Cuando usted dice, mire, mañana tenemos una reunión
a tal hora en tal lugar. Se va. En la noche llama a Petronila. Pánfila, le llamaba para confirmar si mañana siempre va a la actividad. Usted le dice sí, hay una confirmación. Los apóstoles vienen a confirmar que el Espíritu Santo ha obrado en esa persona, que esa persona es templo del Espíritu Santo, y confirmaban imponiendo las manos. Escuche. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. A través de la imposición de las manos después del bautismo, lo que llamamos la confirmación, entonces se confirma la acción del Espíritu. Los apóstoles querían confirmar que el Espíritu Santo efectivamente estaba obrando en esa persona. Y hoy día utilizamos la confirmación para recordarle a los jóvenes que ya han recibido el Espíritu Santo. Y que si ya han recibido el Espíritu Santo, que se les note. Que se les note. Que comiencen a trabajar. Que comiencen a hacer las cosas como Dios manda. Que se integren a la iglesia. Que sean soldados de Dios. Entonces, en la iglesia existe lo que es la confirmación. Que los hermanos separados no lo sepan, eso es problema de ellos. Pero usted y yo debemos saber que eso existe, según dice la Sagrada Escritura que le estoy mostrando. Sigamos para ver si nos da chance de tocar otro temita. Bautismo, confirmación, ¿qué más viene? Penitencia. Penitencia o reconciliación. Reconciliación. Confesión. A ver, hermanos queridos, los hermanos separados dicen: no hay en la tierra nadie que tenga poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús. La Biblia no dice que en la tierra haya poder para perdonar pecados. Nadie tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, más nadie. Vamos a ver si es verdad. Vamos a escudriñar las Escrituras. San Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a leer qué pasó allí, de San Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Recuerden, van a poner la lupa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si en la tierra hay poder para perdonar los pecados. Si un hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Doctrina protestante: no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Doctrina católica: sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué dice la Biblia? Agarre, hermano separado. Como yo no lo estoy viendo, como usted está escondido allá en su casa, agarre su Biblia, escondidas, y analice si es verdad lo que enseña la Iglesia Católica o es mentiras. Usted mismo mátese por sus propios ojos. Dale, Mateo 9, 1 en adelante. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Primera enseñanza: le traen un paralítico para que Jesús lo sane. No le traen un paralítico para que Jesús le perdone los pecados. No, señor. Le traen un paralítico para que Jesús lo sane del cuerpo. No le traen un paralítico para que Jesús lo sane del alma. No, señor. Pero Jesucristo aprovecha esa oportunidad para sanarlo del alma, para perdonarle los pecados.
Pero hasta ahí no llega la enseñanza. Jesucristo aprovecha la oportunidad para decirle a los cristianos de todos los tiempos, sean católicos o no, que en la tierra sí hay poder para perdonar los pecados. Que Dios le ha dado a los hombres el poder de perdonar pecados. Para eso va a sanar al paralítico. Ponga cuidado. Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, siempre habrá gente que critique eso. Siga. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil? Decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Observen que Jesús quiere sanar el cuerpo y quiere sanar el alma. Las dos cosas. Y le dice, ¿qué es más importante? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? Limpiar el cuerpo, limpiar el alma. Sanar el cuerpo o sanar el alma. Observan cómo juega con la salud corporal y salud espiritual. Y aquí nos vamos despacio, sereno, nos vamos a comer este chocolate de fresa, tranquilito, relax, que los hermanos separados no se lo coman, ese es problema de ellos, nosotros sí nos lo vamos a disfrutar. Aquí viene, despacio, dale. Sepan pues. Otra vez. Sepan pues. Otra vez. Sepan pues. Yo no sé si ustedes analizan esta frase con claridad. Sepan, esto significa dos cosas. Una, que hay gente que no lo sabe y Jesús trae el interés como maestro, como Dios y Señor, trae el interés de darlo a conocer. Eso es lo que se llama evangelio, buena noticia. La buena noticia, ¿cuál es? Una buena noticia que la gente no sabía, por eso se llama evangelio. La gente no sabía que en la tierra un hombre tenía poder para perdonar pecados. Eso no lo sabía. Pero Jesús nos trae la buena noticia. ¿Cómo sabemos qué buena noticia? Sepan pues que el Hijo del Hombre. Sepan pues que esto nos enseña en la Biblia que no podemos sacarle el cuerpo, que no podemos esquivarlo, que si somos cristianos debemos saberlo y debemos enseñarlo, debemos creerlo, debemos vivirlo. Repítanlo. Sepan pues. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pongan la lupa. Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esto es lo que los protestantes no saben. ¿Cuál es el interés de Jesús? Que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. A pesar de que Jesús dijo, sépanlo, los protestantes todavía no lo saben, no se lo vayan a contar. No lo saben. Pero Jesucristo lo dijo para que lo supieran. Él lo enseñó. ¿Nos toca creer o nos toca no creer? Nosotros los católicos lo creemos porque Él lo enseñó y dijo, esto deben saber. ¿Qué deben saber? ¿Otra vez? Sepan pues que el Hijo del Hombre. A ver, ahí. Que el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Perro. Tigre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? El hijo del tigre es tigre. El hijo del perro es perro. El hijo del hombre es hombre. Sepan pues que el Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo en castellano? Sepan que el hombre. ¿Y cómo sabemos que el hombre? Porque ¿quién es el que habita aquí en la tierra? El hombre. Pongan cuidado. Sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Aquí